El quid de la cuestión es que casi con toda seguridad no los escribieron ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Muchos estudiosos coinciden en considerar que ni siquiera los 4 evangelios clásicos fueron escritos por los apóstoles que les dan nombre, sino por seguidores de estos. Si los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no fueron escritos por ellos, ¿significa eso que el de Pedro o el de María Magdalena pueden ser considerados auténticos? Los historiadores todavía no ofrecen una respuesta clara a la pregunta. Pero hay elementos en el Evangelio de Pedro que sugieren que no se trata del testimonio de nadie, y mucho menos de Pedro apóstol. La historia que narra contiene material muy sospechoso. En la escena de la resurrección se dice que Jesús y los 2 seres angelicales ascienden hasta más allá de las nubes. Y que detrás de Jesús, en la tumba, emerge la cruz, que habla. El Evangelio dice que se oyó una voz venida del cielo. ¿Habéis predicado a aquellos que están dormidos? La respuesta vino de la cruz. Sí. El Evangelio de Pedro era demasiado fantástico, con estos tiarrones cuya cabeza atraviesa los cielos y una cruz que habla. O sea, es demasiado pedir que la iglesia primitiva creyera algo así cuando quería aparecer como una institución con los pies en la tierra y cabal. Esa puede ser una razón para que el Evangelio de Pedro no se aceptara como evangelio cuando Constantino convocó el Concilio de Nicea. Aún así, seguía habiendo grupúsculos de cristianos devotos que consideraban este libro sagrado lo suficientemente sagrado como para enterrarlo con un monje en torno a 700 después de Cristo. Me gusta bastante la idea de que haya un monje que se aferra a este texto no solo en vida, sino en el más allá. El Evangelio de Pedro fue descubierto en 1886 y es uno de los primeros evangelios que se encontraron. Uno de los evangelios apócrifos más recientes no fue descubierto hasta 2006. Se trata de una escritura que se vio inmersa inmediatamente en la polémica porque se dice que fue escrita por el traidor de Jesús, el Evangelio apócrifo de Judas. El descubrimiento de los evangelios apócrifos en el siglo XX cambió nuestra manera de entender la historia cristiana. Pero otro descubierto recientemente pone en cuestión los principios básicos de las creencias tradicionales cristianas. En 2000, un documento en papiro es recuperado de un marchante egipcio de antigüedades. Se cree que se encontró originalmente cerca de Nag Hammadi, donde se descubrieron los primeros evangelios gnósticos. Se identifica como el Evangelio de Judas. Judas Iscariote. Cuando se publicó se le dio mucho bombo a la idea de que Judas era un héroe, que pasaba de ser el traidor de Jesús, como aparece en los evangelios bíblicos, a ser elevado a los cielos porque simplemente ejecutó la voluntad de Dios. En la versión tradicional cristiana de la crucifixión, Judas entrega a Jesús a los romanos y es despreciado como un villano. Pero en este evangelio la historia de traición da un giro para convertirse en una historia de sacrificio personal. Jesús reconoce a Judas como el más sabio de los apóstoles. Todo trata de la relación entre Jesús y Judas. A Judas se le considera un discípulo muy especial. Es él quien recibe la iluminación y el que parece tener una comprensión más perspicaz sobre quién es Jesús. Jesús dice que Judas entregará solo su cuerpo físico a los romanos. Él mismo escapará de la crucifixión y regresará al reino espiritual. Esta es una clara señal de que el Evangelio tiene raíces gnósticas. No creían que Jesús fuera realmente humano.
Solo aparentaba serlo, era un espíritu, por así decirlo. Y la idea general del gnosticismo era deshacerse de la túnica, de la ropa, del elemento humano, para poder volver a la forma pura del espíritu. Es una considerable inversión de los términos de los evangelios cristianos clásicos, y fue objeto de polémica desde el momento en que se publicó en 2006. Si fuera un evangelio auténtico escrito por Judas, reescribiría la historia y teología cristianas. Pero muchos académicos creen que solo puede ser una falsificación. La idea de un evangelio de Judas Iscariote es tan provocativa que mucha gente se ha preguntado, ¿podría ser que esto fuera una falsificación? Teóricamente, una persona con un retorcido sentido del humor o con ganas de engañar al mundo entero podría coger un papiro viejo y escribir un texto con el que reírse de todo el mundo. El Evangelio de Judas fue objeto de una investigación que duró semanas. A pesar de su origen poco común, los expertos determinaron que no era una falsificación, aunque no fuera tan antiguo como los evangelios clásicos. Los académicos creen que el Evangelio de Judas se escribió entre 280 y 330 después de Cristo, casi 300 años tras la muerte de Judas. No es claramente un testimonio de primera mano, y se escribió más tarde que los 4 evangelios clásicos, que datan del siglo II. Pero su mera creación pone de relieve el creciente conflicto entre los gnósticos y la Iglesia tradicional en torno a 300 después de Cristo. Uno escribe este evangelio y lo atribuye a Judas porque es un modo de conseguir que la gente cambie su opinión sobre todos los personajes. Se cambian todas las reglas del juego. Se pone todo patas arriba para denostar un poco a los apóstoles y ensalzar de algún modo a Judas. Con eso reconfiguras la comprensión del mundo, porque el evangelio de Judas critica duramente la iglesia surgida de las normas apostólicas. Ellos creían realmente que tenían algo en su interior que les facilitaba un acceso directo a la divinidad. Verdaderamente no tenían ninguna necesidad de sacerdotes y obispos. No tenían por qué obedecer a ese tipo de autoridad. Pero el énfasis de los gnósticos en el misticismo y en la revelación personal quizá condujera a su disolución. En lugar de construir una comunidad y ganar adeptos, el selecto círculo místico de los gnósticos empezó a perder influencia política. Mientras tanto, la emergente jerarquía católica estaba atrayendo la atención de los políticos romanos. Con el concilio de Nicea en 325, Constantino consolidó las bases del poder de los obispos más ortodoxos y su jerarquía. Los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan quedaban incluidos. Los evangelios gnósticos quedaban fuera. Al menos oficialmente. Es importante tener presente que aunque estos otros evangelios no estén en el Nuevo Testamento, la gente los leyó y les tuvo cariño durante mucho tiempo. ¿Pero qué dice esta evolución histórica del Nuevo Testamento acerca de la legitimidad de los evangelios apócrifos? El estudio de los evangelios apócrifos fue fascinante. Nos ayudan a entender las tensiones culturales por las que atravesaba el cristianismo y cómo las enfrentaron. Es bastante fascinante imaginar qué podría haber pasado en Nicea y después de ella si una perspectiva gnóstica hubiera salido victoriosa. Imagino que la motivación para ser seguidor de Jesús habría tenido un componente más místico, más de reflexión interior. Habría sido una iglesia muy diferente, con características diferentes y un cariz más místico. Pero los gnósticos no salieron victoriosos de Nicea. Y en algún sitio de un monasterio del desierto de Egipto, un grupo de monjes gnósticos debieron de preocuparse por el destino de sus amados evangelios. Supongo que amarían este tipo de literatura hasta el fatídico día
que el arzobispo Atanasio de Alejandría anunció a todos los monjes que ya era hora de deshacerse de los libros heréticos y empezar a leer los textos bíblicos. Quizá con un gran dolor de corazón los monjes sacaran estos valiosos libros de la biblioteca de Nag Hammadi, pero no podían destruirlos. Por tanto, los escondieron en una vasija en la que se preservarían para siempre o casi para siempre, al menos hasta que conseguimos encontrarlos en nuestra época y volverlos a leer. Durante milenios, la Santa Biblia con los 4 evangelios del Nuevo Testamento se ha esgrimido como la verdadera historia de Jesús. Algunos piensan que los evangelios apócrifos revelan el camino que no tomó el cristianismo. Otros creen que ese camino no se tomó por un motivo. Se dice que a veces la historia la escriben los vencedores. Y la idea es que ahora pueden hablar los perdedores. Es valioso escuchar a los perdedores, pero también hay que decir que a veces los vencedores merecen vencer. Siglos después de que fueran enterrados en la arena del desierto, los evangelios apócrifos siguen levantando polémica. Quizás este hecho sea un testimonio del poder de la palabra escrita para la transmisión de la fe, la esperanza y el misterio a lo largo de los siglos y en todo el mundo.